Continuamos con el programa sobre empleo público que organiza el Servicio de Orientación Profesional de la Facultad de Derecho y ya tenemos hoy la última de las sesiones dedicada al ámbito público, dedicada especialmente al ámbito local, la administración autonómica y las instituciones penitenciarias. Unas breves palabras, primero de agradecimiento a los ponentes que año a año de manera positiva, incansable, nos acompañan hoy aquí, aportan su experiencia, su trayectoria profesional y la ponen al servicio de los estudiantes. El derecho es más que el ejercicio de la abogacía, es más que el trabajo en una consultoría, es mucho más. Y en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades económicas y sociales, tenemos que mirar al empleo público. Es muy importante. Sesiones como esta yo creo que os van a ayudar a mirar el empleo público de otra manera, a vivir la experiencia como ellos la están viviendo día a día y abrir los ojos a otras alternativas en el ámbito de la profesión jurídica. El derecho es un ámbito que abre muchísimas puertas en la vida profesional, en vuestra trayectoria profesional. Yo creo que momentos, encuentros como el de hoy os van a ayudar a entenderlo así. La universidad y la facultad lo que quieren es abrir el mundo profesional y el ámbito del empleo público a los estudiantes, que lo conozcan y que tengan la oportunidad de conocerlo de la mano de los profesionales. Por eso, bueno, agradezco especialmente a quienes hoy nos acompañan. Espero que aprovechéis la oportunidad que les vais a tener a vuestra disposición para resolver dudas y no olvidéis, como os decía hace un momento, que el derecho y el ejercicio profesional del derecho es mucho más que el ejercicio de la abogacía. Agradezco especialmente también a Eva, sobre todo como directora del Servicio de Orientación Profesional, su esfuerzo, su empeño, su tesón en organizar año a año, cuando las circunstancias no son propicias y también cuando lo son, estas jornadas para ayudaros a elegir, a mirar desde otra perspectiva más personal, más cercana el ámbito del empleo público y también, como no, a Deusto Alumni, que pone todo su interés, su servicio y su buen hacer al servicio de la facultad y al servicio de los estudiantes. Sin más, os dejo con quienes de verdad os interesa hoy escuchar y con quienes de verdad hoy vais a compartir un encuentro y una interesantísima sesión que espero os ayude a generar vocaciones en el ámbito del empleo público y si no, bueno, pues por lo menos a contemplarlas y a tenerlas ahí en el objetivo de la trayectoria profesional de cada uno de vosotros. Sin más dilación, Eva, te cedo la palabra y culmino eso agradeciendo especialmente a quienes hoy nos acompañan su excelente disposición con la facultad año tras año. Muchísimas gracias. Eskerrak zeuri ere, Ana, fakultatearen izenean hitz egiteagatik. Arratsaldeon eta ongi etorriok guztiok, Zuzenbideko fakultateko zerbitzu honek, lan orientaziorako zerbitzuak, enplegu publikoaren inguruan antolatu duen 3. saio honetara, ezta? Gaur amaitzen dugu Anak esaten zuen bezala. Al igual que en las 2 sesiones anteriores, pues quería comenzar, como no puede ser de otra forma, agradeciendo a todos los asistentes, tanto panelistas como estudiantes, vuestra participación hoy aquí, en estas sesiones en las que se aborda el estudio de la segunda gran opción de nuestra carrera de Derecho, ¿no? Por una parte estaba el sector privado, al que ya dedicamos su atención durante el primer semestre, con esa jornada que denominábamos Deusto Loies, y ahora, durante estos 3 días, finalizamos hoy pues, con la mirada puesta en esta otra rama, el sector público, el mundo del funcionariado, pues, de la mano de profesionales que a lo largo de estos días pues, nos han hablado de diferentes opciones y de diferentes cuerpos, ¿verdad? Como decía Ana, pues en la facultad consideramos fundamental dedicar un tiempo a esta opción profesional porque los datos nos demuestran que es un buen momento para ello, para preparar oposiciones. Mencionábamos que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pues ya había confirmado la OPE de 2021, que saldrá en junio, y gracias a la cual pues, se van a poner al alcance de los opositores a nivel estatal más de 28.000 plazas, de las cuales más de 1.400 estaban dedicadas a la Administración de Justicia, 549 concretamente a funcionarios de la Administración Local de habilitación de carácter nacional, cuerpo del que hoy hablaremos, y además se mencionaba específicamente como cuerpos sectores prioritarios que requieren esfuerzo o refuerzo de efectivos, pues mencionábamos entre ellos el de la Administración Penitenciaria, del que hoy también trataremos. Probablemente vosotros que ahora estéis estudiando pues no accedéis en concreto a estas plazas, pero simplemente se trata
pues eso, ¿verdad? De visualizar y mostrar que también esta opción es interesante y puede ofreceros diferentes oportunidades. Bueno, como es el tercer día, pues me imagino que ya conoceréis la dinámica, pero bueno, le dedico un par de minutos para volver a explicarlo, porque puede que algún estudiante se haya incorporado hoy por primera vez. Bueno, cerramos esta jornada, como os decía, con 3 panelistas de primer orden que os voy a presentar a continuación, con una breve y muy sintetizada referencia a sus largas trayectorias profesionales. A continuación les voy a ceder la palabra para que cada uno de ellos intervenga durante 15 minutos exponiendo su cuerpo o la posición de la que quieren hablar de forma consecutiva y al final trasladaré vuestras preguntas. Mientras ellos estén hablando, tenéis ahí en la parte inferior de vuestra pantalla un apartadito, un icono que pone preguntas y respuestas. Podéis trasladar ahí cualquier duda, cualquier cuestión que queréis plantearles. Yo la recogeré y se las lanzaré después, al final de la sesión, tras la última intervención, ¿verdad? Si no diera tiempo por casualidad o queda alguna cuestión pendiente, pues no os preocupéis porque podéis escribir un mail al Servicio de Orientación Profesional, a soc.derecho@deusto.es, y cualquier cuestión, pues ahí os ampliaremos la información, nos pondremos en contacto con estos profesionales o simplemente acudiendo a decanato y preguntando por Isabel, que es nuestra secretaria. Bueno, y sin más dilación, vamos a dar comienzo ya a la sesión, que hablen los ponentes, que son los que realmente tienen cosas que contaros. Y vamos a comenzar con Orchi de la Quintana. Orchi nos hablará de la administración local con habilitación de carácter nacional. Orchi es licenciado por la Universidad de Deusto en el 2001 y en los últimos 10 años ha trabajado como profesor en nuestra universidad. Tras pasar por el sector privado, Orchi dio el salto al mundo del empleo público en julio de 2011, primero como secretario interventor, funcionario interino, hasta que en septiembre de 2012 accede a la plaza de TAG, adscrito a la Secretaría Municipal como letrado. Sin embargo, por necesidades del servicio, desde 2013 realiza funciones de secretario interventor en la corporación, en el Ayuntamiento de Languedoc. A continuación, tras la intervención de Orchi, tomará la palabra Fulgencio Aledo, que es licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Fulgencio comenzó a trabajar en el Departamento de Personal de la División Empresarial de Caja Laboral en el año 84 y 2 años después, en el 86, accedió a la Administración y ha desarrollado toda su carrera en el IVAP, en el Instituto Vasco de Administración Pública, como bien sabéis, siendo desde técnico de selección, jefe de servicio, subdirector de selección y formación y desde 2015 es secretario general en esa institución. Y por último, tomará la palabra Chema Bastos, para hablaros del Cuerpo de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Chema es licenciado por la Universidad de Valladolid en el 91, accedió al Cuerpo Superior de Técnico de Instituciones Penitenciarias a principios del 93, trabajó como jurista 2 años en un centro de régimen cerrado y después, desde el 95, en el Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, que en 2012 pasó a denominarse Centro Penitenciario de Álava, donde ocupa ahora actualmente el cargo de subdirector de tratamiento. Bueno, y sin más, os voy a ceder la palabra. Como os decía, comenzará hablando Orchi de la Quintana. Orchi, nahi duzunean. Bai, Orchi, mesedez. Entzuten jat? Listo. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Ez que hau teknologia berriak eta... A ber, lehenengo eta behin arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko Ebak urte honetan ere niri gonbidatzeagatik honetara. Nitzako garrantzitsua da, urtero nik neuke udaletxean praktiketan hartzen dut jendea lanpostu hau ezagutzeko. Eskerrik asko Eba por la invitación y comentaba en euskera que yo todos los años invito a alguien a hacer prácticas en nuestro ayuntamiento, pues un poco para que conozca qué es un funcionario de habilitación nacional, cuál es el trabajo que hacemos y dar a conocer un poco, yo creo que es esta profesión que creo que es un poco desconocida por todo el mundo, ¿no? ¿Qué es un funcionario de habilitación nacional? Un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, ¿no? Que es como le llama el Real Decreto que regula esta figura y que es como viene definido también en la Ley de Bases de Régimen Local. Es un puesto de trabajo o es una plaza, una posición, llamadlo como queráis, ¿vale? Son una serie de funciones que son específicas de la administración local.
en una administración local, en cualquier entidad local, se realiza una serie de servicios, se ejecuta una serie de competencias, etc. Pero hay una serie de funciones que la propia ley expresamente las deja en manos de un funcionario, de un tipo de funcionario concreto, ¿no? Que son estos funcionarios de habilitación nacional. ¿Y qué funciones son esas? Pues la ley de base las resume y nos dice que son la función de secretaría, la función de control interno, de toda la gestión económica, la función de contabilidad, la función de tesorería, la función de recaudación. Así las define la ley de bases así un poco a lo grande. Pero ¿qué es lo que supone cada una de ellas, ¿no? Bien. Pues ¿qué hace un secretario interventor? O ¿qué hace un secretario, mejor dicho? ¿Cuáles son esas funciones de secretaría? Pues las funciones de secretaría son la fe pública y el asesoramiento jurídico. Es decir, cuando una corporación tiene una duda o cuando un alcalde tiene una duda, lo voy a explicar de una forma muy sencilla para que lo entendáis bien, ¿vale? Cuando tiene una duda, se acude al secretario. Necesito saber si puedo otorgar licencia para esto. Y te pide un informe. Entonces, tenemos que hacer un informe en relación a esas cosas, a las cosas que nos pida la alcaldía o en aquellos casos en los que preceptivamente la ley nos obliga a hacer informes. ¿De acuerdo? Como son, por ejemplo, todos aquellos asuntos que en un pleno pues son de mayoría absoluta. Esa es la función de asesoría jurídica. Y luego tenemos la función de fe pública. ¿En qué consiste la fe pública? Pues imaginaros todos los registros, archivos, documentos que puede haber en un ayuntamiento. ¿De acuerdo? Pues sobre aquellos tenemos que dar fe, tenemos que certificar sobre los acuerdos plenarios, tenemos que certificar y llevar los libros de resoluciones y de resoluciones de alcaldía y de acuerdos plenarios. Tenemos que dar fe de las personas que están empadronadas, es decir, somos los que firmamos muchas veces en los ayuntamientos pequeños, los que firmamos el certificado de empadronamiento, ¿no? Es decir, hacemos todo ese tipo de trabajo, digamos, de fe de los registros de archivos municipales. Tenemos, por otro lado, la función de intervención o lo que es el control interno. ¿Qué es lo que hace un interventor? ¿Qué es el control interno? Bueno, pues el control interno no viene a ser más que el control de todos los actos administrativos de carácter económico que puedan realizarse en una administración local, que son casi todos, no os voy a engañar. Es decir, cada vez que se adjudica un contrato, cada vez que sea una subvención, tiene que haber un control sobre eso, un control de legalidad, un control de eficacia. Es decir, son funciones que implican controlar si todas aquellas resoluciones se ajustan a la ley o no. Muchas veces, como tenemos ese carácter de gestión económica, la intervención se relaciona solo con los economistas. Pues no, es una función que además, que también, pero que sobre todo implica un control de legalidad. La eficiencia y el control financiero al final viene tasado por la ley, viene normativizado, y tener un conocimiento normativo o sobre todo de lectura de comprensión normativa pues es importante. Por otro lado tenemos las funciones de contabilidad. Pues el interventor tiene que llevar la contabilidad del municipio, hacer la cuenta general, hacer el balance, la cuenta de resultado, liquidar presupuestos, etcétera. Tenemos, por otro lado, que hemos dicho las funciones de recaudación. Pues esto lo habréis estudiado a lo largo de la carrera, lo que viene siendo la gestión de tributos, ¿de acuerdo? La recaudación, tanto voluntaria como ejecutiva. Y por otro lado está la tesorería. La tesorería no viene más que a ser la gestión de los valores municipales, es decir, coger el dinero o todos los bienes y controlar su uso a lo largo de la gestión municipal. ¿De acuerdo? Os lo explico así un poco general para que lo entendáis, porque 15 minutos a mí se me van volando y hablando más todavía. Estos cuerpos o estas funciones, como os decía, la tienen que realizar dos figuras, dice la ley de base, que en realidad son tres. Por un lado, la ley de bases nos dice que el secretario tiene asignadas las funciones de fe pública y asesoramiento jurídico y que el interventor tesorero tiene las de control financiero, las de contabilidad, las de recaudación y las de tesorería. En realidad, el Real Decreto que regula a estos funcionarios de habilitación nacional, que es el Real Decreto 128/2018, este Real Decreto establece tres funcionarios de habilitación nacional: el secretario, el interventor, que lleva el control interno y la contabilidad, y finalmente el tesorero, que es el que lleva la gestión de los valores y los efectos municipales y la recaudación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se clasifican estos puestos de trabajo? Tenemos una escala dividida en tres partes.
tenemos 3 tipos de municipios. Esto también lo habéis visto en la ley de base. En la ley de bases tenemos municipios de menos de 5.000 habitantes, tenemos municipios de más de 5.000 habitantes, tenemos municipios de más de 20.000 habitantes. En virtud de qué tipo de municipio estemos, vamos a tener una escala distinta. Por tanto, estos funcionarios de habilitación nacional se dividen en 3 escalas. La escala de tercera es la de los municipios de menos de 5.000 habitantes. ¿Y qué pasa en estos municipios? Pues que no hay ni secretario, ni interventor, ni tesorero. Hay una figura, un secretario interventor, que realiza todas y cada una de estas funciones que la ley de bases les asigna a los funcionarios de habilitación nacional, que es mi caso. Es decir, yo realizo funciones de secretario interventor, hago el asesoramiento jurídico, la fe pública, el control interno, la contabilidad, la recaudación, tanto ejecutiva como voluntaria, y llevo o hago funciones de depositario, que se decía antes, que son las propias de tesorería, la gestión de los valores. ¿De acuerdo? Entonces, esto pasa en los municipios de menos de 5.000 habitantes. En los municipios de más de 5.000 habitantes ya tendremos a funcionarios de habilitación nacional de segunda categoría. Y en estos casos tenemos lo que es la Secretaría de Entrada, que se dedica única y exclusivamente a la fe pública y al asesoramiento jurídico, y luego tenemos la figura del interventor tesorero. El interventor tesorero que realiza las funciones, el resto de las funciones, las de control interno, contabilidad, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Hubo una modificación de la ley y en la actualidad se requiere que en todos los municipios haya un tesorero, de tal manera que toda la gestión de valores y recaudación quedarían en manos de estos funcionarios. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay suficientes funcionarios de habilitación nacional. Estos son los funcionarios de habilitación nacional. No me quiero extender más en esta historia y sí me gustaría daros una visión real de lo que es la experiencia trabajando como funcionario de habilitación nacional. Como os decía Eva, yo en realidad no estoy habilitado, sin embargo llevo funcionando como secretario interventor casi toda mi vida dentro de la función pública. Solo he estado un año de técnico o de letrado municipal y el resto siempre he estado de secretario interventor. El secretario interventor esta figura hace básicamente en un ayuntamiento hace de todo. Cuando digo de todo es generalmente en la administración se divide o cualquier administración local se divide en 2 partes, los órganos de gestión y los órganos de control. Pues en un municipio pequeño, en virtud de los recursos que tiene, evidentemente no puede permitirse el tener tanto habilitado nacional, de tal manera que el secretario se convierte en una, permitirme la comparación, en su momento me pareció graciosa, es como la Santísima Trinidad. O sea, hace funciones de secretaría, hace funciones de interventor y hace las funciones de tesorería. Esto al final acaba siendo a veces contradictorio, porque cada vez que un secretario hace un informe en una licitación pública, luego ese mismo secretario, que a la vez es interventor, tiene que ver si el informe del secretario es correcto o no es correcto. De tal manera que sea una contradicción, es decir, ¿cómo voy a decir que he hecho mal mi trabajo? Yo recomiendo hacerlo, cuidado. Lo que pasa es que recomiendo hacerlo no en la hora del control interno a priori, sino en un control interno a posteriori, que es el informe de fiscalización de control financiero, y ahí es donde en ese control permanente pues ibas señalando todos aquellos vicios que tú vas viendo, ¿no? Entonces hacemos un poco de todo y me gustaría bajaros a los pies. Nosotros redactamos pliegos de condiciones administrativas en un ayuntamiento, pagamos las facturas, llevamos la contabilidad. Y cuando digo llevando la contabilidad es que hay ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, que tienen que ellos meter la contabilidad, aplicar la contabilidad, identificar el presupuesto, elaborar el presupuesto, etc. Y os digo esto porque llegar a una secretaría de entrada o llegar a una secretaría superior en aquellos municipios ya capitales de provincia o de más de 75.000 habitantes, aquellos grandes municipios, que son los de más de 20.000 en el fondo, para tener una secretaría de primera, pues en esos siempre hay algún habilitado nacional interesado, ya sea de tercera, de segunda o de primera. Entonces, generalmente aquí se suele entrar, como digo yo, que no tiene por qué, luego os explico cómo funciona la oposición para que sepáis un poco cómo prepararlo, pero generalmente se entra a través de la tercera categoría, y cuando uno entra a través de la tercera categoría le toca a uno de estos municipios pequeños como el mío y en el que pues, te toca hacer, como os decía, un poco de todo. Eres tanto órgano de gestión como órgano de control, lo que muchas veces nos lleva a contradicciones y a posibles errores. ¿De acuerdo? Pero bueno, esa es nuestro día a día. ¿Qué más os puedo explicar de los funcionarios de habilitación nacional?
pues por decirlo de una forma sencilla, la oposición es dura, es una oposición complicada. Es verdad que en estos momentos, tal y como os decía Eva, es muy interesante la opción de opositar, sobre todo a estos cuerpos, porque en los cuerpos de habilitación nacional hay un gran déficit, hay muy pocos habilitados nacionales y además toda una generación se está jubilando. De estos puede hablar Fulgencio luego largo y tendido, los problemas que está habiendo tanto en las diputaciones forales como en Madrid para la designación de habilitados nacionales, de puestos de trabajo de habilitados nacionales, hasta el punto que se han hecho cosas que antes no se hacían, y en la última oposición en Madrid se generó incluso una bolsa de trabajo para habilitados nacionales, porque es complicado superar la prueba y luego no se convocan todas las plazas que realmente se necesitan, y el déficit es muy grande. Tanto como que en Vizcaya, si vosotros leéis el boletín oficial de Vizcaya, vais a encontraros con procesos selectivos de funcionarios interinos para puestos de funcionario de habilitación nacional, pues no os voy a decir todos los días, pero cada 2 meses uno sí. Yo mismo estoy en un par de tribunales de selección de funcionarios interinos y es un buen momento para opositar en estos puestos de trabajo. En la administración local en general, tenemos una administración local muy envejecida y está costando hacer ese relevo, que además es necesario con todo el tema de la administración electrónica. Entonces, por explicaros un poco cómo es esta oposición. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? No he calculado. Bueno, por explicaros un poco cómo es esta oposición. La oposición es complicado, os decía, tiene un temario de entre 120 y 150 temas, dependiendo de lo que prepares. Si preparas Secretaría de Intervención, pues son unos 125, 130, depende de la convocatoria, ¿de acuerdo? Pero más o menos por ahí. Si estás preparando una intervención Tesorería, pues tienes entre unos 150 temas. Y si estás preparando Secretaría de entrada, tienes otros 150 temas. Para ir a la primera escala y llegar a una secretaría de primera o a una intervención de primera, etcétera, esto se realiza a través de concurso de méritos entre aquellos que ya sean funcionarios de habilitación nacional. ¿De acuerdo? La oposición es en Madrid. Yo no sé si es comparable, pero sería como una oposición a notario o a juez. No la voy a poner en ese nivel. Todos sabemos que estas son las grandes oposiciones de muchos temas y muchos años, pero es una oposición de las que se hace en Madrid, que consiste generalmente en superar 4 pruebas. ¿De acuerdo? Son 3 pruebas más una optativa, dependiendo de la convocatoria, que se puede realizar para la obtención de méritos. La primera prueba es una prueba teórica que se aleja mucho de cómo es una prueba teórica en la universidad, porque no te identifica en un tema concreto del temario. De esos 130, 150 temas que tienes, no te hacen una pregunta concreta, no te preguntan tema 24. Esto se hacía antes, pero ya no se hace así. Ahora te hacen una pregunta general y tienes que, a través de todo el conocimiento que has adquirido en esos 150 temas, relacionar ese tema con el temario. Ya sea con el tema 2, el tema 5, el tema 30 o el tema 70. Lo que te lleve a relacionar. Lo que intentan es evaluar la comprensión, si realmente entiendes cuál es el puesto de trabajo, si realmente entiendes qué vas a hacer, si realmente estás entendiendo la estructura de una entidad local, etc. ¿De acuerdo? Entonces se valora un poco en genérico, por decirlo de alguna forma. No es como cuando yo empecé a preparar la oposición en el año 2008, que sacaban una bola de un bombo a mí me pasó en Cantabria concretamente, que el primer examen fue además el oral. Sacan una bola de un bombo y te dicen tema 24. Y no te dicen más que tema 24. Y ahí nos quedamos. Y te tenías que saber no solo el temario, sino además qué tema era cada cual. Ahora ya no es así en esta primera prueba, que como digo es por escrito y que luego tiene una lectura pública. ¿De acuerdo? Es decir, una vez superado el ejercicio, una vez realizado el ejercicio, se os convocará o se os convocaría para hacer una lectura de ese ejercicio. El segundo examen es el examen oral. Es el examen complicado. Este es el examen de película que nos cuentan siempre, el de Cantar, ¿no?
efectivamente, te ponen un tribunal, es público, cualquiera puede ver ese examen oral, te hacen una serie de preguntas, 5 preguntas, concretamente en la última convocatoria, 2 de una parte general del temario y 3 de una parte general del temario y 2 de la parte específica, y no tienes más que responder. Y ahí sí que es complicado superar. Y además en cualquier momento te cortan. Y en el momento en el que te cortan sin haber acabado la pregunta, ya te puedes ir levantando de la silla porque es que no has superado la prueba. ¿De acuerdo? El último ejercicio, si es que no está el cuarto, que es el de idiomas, el último ejercicio es el ejercicio práctico. Te ponen 3-4 supuestos prácticos que tienes que superar. ¿De acuerdo? La oposición es esa básicamente y como os decía son entre 125 y 150 temas dependiendo de la escala a la que quieras acceder, tercera o segunda. Y bueno, pues yo siempre digo que una oposición es complicada, que una oposición... nosotros en la familia teníamos la costumbre de decir que cuando oposita uno, opositan todos. De tal manera que necesitas muchísimo apoyo, es complicada sacar esta plaza. Pero bueno, tiene una media más o menos de 3-4 años para sacar la habilitación nacional. Conozco quien la ha sacado en un año y conozco quien ha tardado más. Y conozco quien no la ha sacado. Entonces, yo por ir acabando un poco, os animaría a este tipo de puestos de trabajo. En una administración local se aprenden muchísimas cosas. Estás en primera línea de fuego. La administración local es una trinchera y el secretario tiene que gestionar el secretario, el interventor, tienen que gestionar esa trinchera, pero tienen que controlar la actividad propia del municipio. Y para eso están estos funcionarios que os pueden... que yo os invito, siempre invito a la gente, ¿no? Los plenos son públicos y os invito a que veáis a un pleno y veáis un poco cuál es la labor del secretario. El secretario asista a los plenos, igual que el interventor. En cualquier momento puede ser interpelado por alguno de los concejales, tiene que responder al instante. Es un puesto de trabajo en el que estás constantemente aprendiendo. Y entonces... estás obligado un poco a estar al día, ¿no? Yo os contaros una anécdota, ¿no? Ayer mismo tuve yo un pleno, los plenos alargan, los políticos son políticos, discuten de absolutamente todo, de lo humano, de lo divino, de todo, pero en cualquier momento os pueden preguntar sobre un informe en concreto o sobre un procedimiento en concreto. Y en ese mismo instante, con el expediente delante, tienes que resolverles la duda. Si no puedes, si es de cierta complejidad, la puedes dejar para después, pero esto te obliga a estar un poco constantemente en la brecha, ¿no? Y pues nada, creo que se me ha acabado el tiempo, así que si tenéis cualquier pregunta me hacéis. Y yo, Eva, si me permites, voy a mandaros un poco de información, los temarios de los funcionarios de habilitación nacional, de las últimas convocatorias que han salido, así como un pequeño PowerPoint para que tengáis ahí y lo puedas extender por todos los asistentes, pues para que lo vean, ¿no? Que lo van a ver mejor. Perfecto. Y todo esto en 15 minutos, pues eso. Sí, da gusto. Nos estáis desarrollando unas habilidades de control de tiempo, gestión de tiempo, que al final me vais a tener que agradecer. Vale. A mí es que de Orchi, o sea que ya habéis escuchado, si os gusta el mambo, pues ahí a la trinchera y todos a ser secretarios interventores o secretarios, ¿verdad? Como bien decía Orchi. Yo he subrayado, me ha parecido interesante esa coyuntura que tú mencionabas, ¿verdad? De administración envejecida con necesidad de relevo generacional, porque evidentemente es un buen momento. Y luego, a diferencia, igual con respecto a estos días anteriores, pues eso, que se evalúa o se tiene muy en cuenta la comprensión, más que la capacidad memorística, ¿no? que nos han podido trasladar en estas otras. Eva, si me permites hacer un último apunte, claro, como os decía, la oposición es en Madrid. Luego hay que coger destino. Y el destino, si lo quieres dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, concretamente si lo quieres dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, estás obligado a tener un perfil lingüístico que va a ser preceptivo y que me gustaría deciros que es tercero mínimo. Hay todavía quien no tiene puesta la fecha de preceptividad, pero ya generalmente casi todos. Y es tercero mínimo y cuarto perfil. En toda Guipúzcoa, por ejemplo, ya el cuarto perfil es preceptivo. Y en Vizcaya en muchos municipios. Sí, eso es otro elemento también recurrente, la valoración del euskera en este tipo de posiciones. Bueno, pues ya queda, respondido queda. Osondes, que ricasco, Orchi. Y sin más, pues voy a ceder la palabra a nuestro segundo panelista. Si hubiera cualquier duda respecto a la exposición de Orchi, después le trasladamos estas preguntas. Y ahora damos la palabra a Fulgencio Aledo, para que nos hable de la administración autonómica y los taxes. Que ricasco, Fulgen.
Vale, eskerrik asko, eta, bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet. Deustoko Unibertsitateko arduradunei, jardunaldi hauetara gonbidatzea. Guretzat oso importantea da, halako foroetan parte hartzea, eta batez ere azaltzea zer den administrazioa eta nola zer daitekeen. Y también quiero agradecer a todos los que estáis ahí al otro lado del ordenador en estas circunstancias tan extrañas a las que nos obliga esta situación pandémica en la que vivimos, en la que a los que hablamos así nos falta un poco la retroalimentación de las otras, de ver las caras de las personas, si se están aburriendo, si bostezan mucho. En fin, intentaré no aburriros. Lo que he visto hasta ahora es que lo que habéis visto en estas jornadas son los puestos de trabajo un poco relacionados con el derecho público, pero con el empleo público, pero habéis visto pues, temas de Hacienda, temas de justicia, personal de justicia, de letrados de la seguridad social, tal. Yo os voy a hablar más de la administración generalista, de lo que es la administración de la comunidad autónoma o la administración local, la administración foral. Y lo primero que nos podemos preguntar es ¿qué es la administración? A mí una definición que me gusta es que podemos entender la administración pública como el conjunto de organismos que recibe del poder político la competencia y los recursos necesarios para satisfacer los intereses generales. Entonces, esto nos lleva a una primera conclusión clara. El objetivo de la administración pública es satisfacer las necesidades de los ciudadanos, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto educativo, en el aspecto de seguridad, en el área asistencial, en todas las áreas. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es que trabajar en la administración pública tenemos que tener muy claro el concepto de servicio público. Todos los que trabajamos en la administración pública tenemos o deberíamos tener muy claro el concepto de que nosotros estamos trabajando para el bien común, para el servicio público. Y esto es un elemento diferenciador de la empresa privada, ¿no? La empresa privada o el empleo privado pues tiene otra serie de objetivos loables, no lo pongo en duda, pero que no tienen como fin último el bien común, pueden tener el fin último de satisfacer una serie de necesidades, pero últimamente lo que en el fondo quieren es ganar más dinero o ganar dinero. En la administración pública estamos sobre todo encaminados hacia lo que es el servicio público. Otras de las características del empleo público y que todo el mundo conoce y que todo el mundo alega, dice, bueno, es que es un empleo estable para toda la vida. Bien, puede ser. Una vez que adquieres la condición de funcionario de carrera, en teoría es un empleo estable, aunque existen circunstancias en las que podrías perder tu puesto de trabajo. También es cierto que los derechos laborales en la administración pública están reconocidos. Tenemos el derecho a la jubilación, se cotiza a la seguridad social, existe igualdad salarial para hombres y mujeres. Todo esto es incuestionable, pero otro factor también muy importante es la posibilidad que en la medida en que estás trabajando en una administración grande, como puede ser una diputación, un gran ayuntamiento, el propio gobierno vasco, las posibilidades de promoción y de movilidad que tienes. Un día puedes estar trabajando en el área de puertos y como consecuencia de un proceso interno, pues irte a trabajar a educación o irte a trabajar al mundo sanitario. Es decir, no estás encerrado en un ámbito del cual ya no vas a salir en toda tu vida. Los puestos de trabajo en la administración se organizan en torno a lo que llamamos nosotros a los cuerpos y escalas. En este momento existe una norma que es la que lo regula, pero en este momento en el Parlamento Vasco ya está una ley nueva, la Ley de Cuerpos y Escalas, que previsiblemente se aprobará antes del verano. Pero a lo que a nosotros nos afecta no cambia gran cosa. Es decir, vosotros como licenciados en Derecho podréis acceder básicamente al cuerpo superior de la administración, que el acceso a este cuerpo es simplemente ser licenciado o tener el grado, con lo cual podría entrar cualquier persona con licenciatura universitaria, con grado universitario, podría entrar a este cuerpo. Y luego está ya la escala jurídica, donde para entrar sería necesario tener la titulación en Derecho. Los cuerpos de escalas lo que hacen es agrupar a los puestos en base a la homogeneidad, o que los puestos que son similares o que tienen funciones similares.
¿Qué hace una persona del Cuerpo Superior de la Administración? Pues básicamente elabora información para la toma de decisiones del poder político, gestiona planes y programas, gestiona proyectos, asesora y atiende solicitudes que pueda realizar la ciudadanía. También algunos tienen una función de inspección, diseñan procesos y aplicaciones para resolver problemas, representan a la administración en otros foros, en fin, son temas más genéricos. Ya los de la escala jurídica, sus funciones están relacionadas con la titulación, con la licenciatura en Derecho. Bueno, ¿cómo se accede a estos puestos? Os voy a poner un PowerPoint, si acierto con él. Vamos a ver. Bien, yo creo que se ve, ¿no? Sí, se ve perfectamente, Fulgen. Vale. Bueno, entonces, los distintos niveles de la administración, prácticamente para el acceso a la administración local, foral, autonómica, estatal, exceptuando lo que nos acaba de contar Orche, de los secretarios o los funcionarios de habilitación estatal, y estoy hablando del resto de puestos, pues un letrado o un técnico de administración general, de administración local, foral, autonómica o incluso la estatal, siguen un poco los mismos parámetros. La administración europea se diferencia un poco, luego os comento un poco por encima. No sé qué le pasa a esto. Ahora, bien. Se ve Bien, el acceso al empleo público está regido por una serie de principios que están marcados en la Constitución, como son el de la igualdad, el principio de igualdad. El principio de igualdad quiere decir que a los que son iguales vamos a tratarlos de forma igual, pero a los que son diferentes vamos a poner todos los medios para que puedan competir en condiciones de igualdad con el resto de los candidatos. En este sentido, la Administración es especialmente sensible a toda situación pues, de discapacidad física o intelectual y adecúa los procesos selectivos de alguna forma a estas personas para que puedan competir en igualdad de condiciones con los demás. Lo que he querido ilustrar con este dibujito, donde no se trata de darles igualdad, no es darles a todos el cajón, sino darles a cada uno lo que necesita, ¿no? El principio de mérito está relacionado un poco con que accederán a los puestos de trabajo las personas que tengan una mejor formación, una titulación más adecuada, unos conocimientos adquiridos a través de cursos de formación, etcétera, ¿no? El concepto de capacidad es lo que se evalúa o se mide a través de una serie de exámenes en las pruebas de oposición y, lógicamente, la publicidad. Todo el mundo conocéis los sistemas de selección, el sistema de oposición, de concurso y de concurso-oposición. De oposición, que es una serie de exámenes, normalmente hay un examen teórico, un examen práctico y después puede haber otro tipo de exámenes que son obligatorios y eliminatorios y que hay que ir superando. De todas formas, os diré, en relación con lo que os ha contado Orchi, que en general, en los procesos selectivos de los que estoy hablando, del acceso a la administración autonómica, local y foral, por lo menos en la autonómica y la local, los temarios no son tan extensos como lo que te ha contado, como lo que ha contado Orchi, y no hacen falta 3 o 4 años para prepararlos. La fase de concurso consiste en valorar una serie de aspectos que se consideran relevantes para el desempeño del puesto relacionados con la formación, la experiencia, las titulaciones que se puedan tener. Pues en unos casos se puede valorar las publicaciones que se hayan realizado, los cursos que se han impartido o que se han recibido, etc. Y luego está el concurso de oposición, que es una mezcla. Hay una fase de oposición y una fase de concurso. Que si vais a entrar, tenéis pensado acceder a uno de estos puestos, es lo que os vais a encontrar normalmente. Cualquiera de estos procedimientos puede incluir pruebas de carácter psicotécnico también. Puede incluir periodos de prácticas y cursos selectivos, es decir, que una vez finalizado el concurso de oposición no se accede a la condición de funcionario, sino que hay que superar un periodo de práctica o un curso. Puede
puede incluir entrevistas o cualquier otro sistema, dice la ley, que se considere adecuado para la finalidad perseguida, ¿no? En este sentido, sí que comentaros que antes os decía que en Europa los procesos son un poco diferentes. En Europa no existen procesos para acceder a la administración europea, me estoy refiriendo. No existen procesos memorísticos, no existe un temario de 150 temas, sino que de alguna forma son, yo creo que un poco más inteligentes que nosotros y piden una titulación. Y en el momento que piden la titulación, dan por supuesto que tú tienes esos conocimientos. Y ellos centran el proceso selectivo en pruebas de carácter psicotécnico, es decir, en evaluar competencias. Ellos tienen definidas 9 competencias, pues la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de trabajar en situaciones de presión, etcétera. Tienen definidas y lo que hacen es evaluar sobre todo esas competencias a través de pruebas psicotécnicas, a través de dinámicas de grupos y a través de entrevistas. Pero bueno, si alguno está interesado, luego os daré también el link donde podéis conseguir información sobre esto. Entonces, ¿cuál es el proceso de selección? Bueno, una vez que se producen vacantes en la plantilla de personal, se saca lo que es la oferta de empleo público. La oferta de empleo público, muchos confunden con ya la convocatoria del proceso. La oferta no es más que hacer un anuncio de decir, esta administración tiene vacantes estas plazas, punto. Pero todavía ya las convocaremos. Hay 3 años de plazo para convocarlas. ¿Cuándo empieza realmente el proceso selectivo? Con la aprobación de las bases de la convocatoria. Las bases de la convocatoria y una recomendación. Si os vais a presentar, por favor, uno de los errores más frecuentes que encontramos en los aspirantes es que no leen las bases de la convocatoria. Es muy importante que si os vais a presentar un proceso selectivo de la administración, os leáis las bases de la convocatoria. Ahí se informa de todo, o sea, del puesto que se está convocando, muchas veces habla de las funciones del sistema selectivo, en qué consisten las pruebas de oposición, qué requisitos hay que tener para acceder al puesto, de titulación, de perfil lingüístico, cuál es el temario de las pruebas, que es la materia que tendréis que estudiar, cuáles son las pruebas que se realizan, los sistemas de puntuación, la composición del tribunal. El tribunal calificador es el máximo órgano de decisión en los procesos selectivos. El tribunal calificador está integrado por empleados públicos que tienen que ser del ámbito del conocimiento de la plaza que se está seleccionando y, o sea, que por supuesto tienen que ser imparciales, tienen que tener el principio de especialidad, es decir, que conozcan de la materia que se está tratando y tienen que estar representados paritariamente hombres y mujeres. Bueno, entonces, una vez que se produce la publicación de las bases de convocatoria, aquí se explica también cómo presentar la solicitud, dónde presentarla, ahora ya generalmente todas son online, y una vez se pasa, hay un periodo y otro aviso importante para los que estáis ahora en la universidad y tenéis pensado presentaros a esto, para la administración los plazos son impepinables, o sea, normalmente se dice, mira, el plazo de presentación de solicitudes finaliza tal día y en nuestros procesos ponemos ya tal hora, porque ahora ya como se hacen online, pues bueno, se puede hacer a cualquier hora. Pero tal día y tal hora es tal día y tal hora. O sea, no cabe el de, joder, por una hora que he llegado tarde, tal. No, se cierra el proceso y no hay forma de presentar. Yo no sé si en la universidad os admitirá el profesor que tenéis que entregar un trabajo y llegas un día tarde porque se ha puesto enferma la abuela. Vale, aquí no vale ningún tipo de excusas. ¿De acuerdo? Bueno, una vez recibidas las solicitudes, se analizan y se saca una primera relación de admitidos y excluidos, hay un periodo de reclamaciones por si yo he resultado excluido y tal, y ya se va convocando a las diferentes pruebas selectivas, que el tribunal es el máximo órgano competente para determinar las pruebas, valorarlas, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se realizan cada una de las pruebas selectivas, se saca una relación de resultados, donde también volvemos a una relación provisional, un periodo de reclamaciones, una relación definitiva y van saliendo todos los resultados. Y al final, luego, esto es un ranking, si hay una fase de concurso, se valora el concurso y aparecen todos las personas que han superado el proceso selectivo ordenados según su puntuación y entonces, pues si hay 15 puestos, pues los 15 primeros entrarían y serían nombrados funcionarios. Para la toma de posesión hay que presentar la documentación que se pida y tal, y esto. Bueno, esto sería relativamente sencillo.
Bien, ¿dónde podéis obtener información sobre procesos selectivos que están en marcha? Pues en estas direcciones. Bueno, a nivel europeo es esta. Luego, si quieres, la presentación os la mando para que la tengáis y tengáis los links. A nivel del Estado, la información la tenéis en el Instituto Nacional de Administración Pública, que el link es fácil, es inar.eus. Y luego a nivel de comunidad autónoma tenéis en el IVAP, en euskadi.eus. Bueno, os quería enseñar, ¿veis la página del IVAP? Bueno, esta es la página del IVAP. Y si puedo... Vaya. Bueno. Vamos a ver si consigo... Pues parece que no quiere... No. Ahora ha entrado. Bueno, esta es la página del IVAP. Entonces, bueno, nosotros, el IVAP es el Instituto Vasco de Administración Pública, se dedica a la selección, se dedica a la formación, a la normalización del euskera. Contamos con un servicio de traducción, biblioteca y publicaciones. Hay revistas que son muy interesantes que publicamos nosotros. No se está viendo la página del IVAP, ¿eh? Igual tienes que seguir de compartir y compartir la del IVAP. A ver. ¿Se ve ahora? Perfecto, sí. Vale. Pues como estaba diciendo, bueno, entonces aquí en la página del IVAP tenéis una sección que es empleo público, ¿vale? Bueno, pues aquí en empleo público hay algunas cosas que son, mira, ofertas de empleo. Si accedéis aquí tenéis pues ofertas que a nivel de la comunidad autónoma que existen a nivel de administración local, foral o autonómica, ¿no? Pues, por ejemplo, a día de hoy hay convocada una plaza técnico de administración general. Aquí venimos, ¿para dónde? Para el intento de Ortuella. El plazo de inscripción, pues estamos todavía en plazo hasta el 25 de mayo y se puede acceder aquí a las bases de la convocatoria. Mira, un secretario de los que ha comentado antes Orchi, pues para el Ayuntamiento de Zalla, como funcionario interino, el plazo de inscripción también está abierto, una bolsa de trabajo para el Ayuntamiento de Lesalde, en fin, tenéis aquí esa información. Tenéis la posibilidad de, picando aquí, suscribiros a esta página y cuando hay novedades, pues os mandan simplemente hay que poner el correo electrónico y entonces os mandan un correo diciendo que hay novedades. Vale. Aquí en empleo público también, aparte de estas ofertas de empleo, bueno, pues tenemos las... Bueno, esto es interesante. Aquí tenéis modelos de exámenes también, modelos de exámenes pues, para el Cuerpo Superior de la Administración. Pues un examen que se ha puesto en un proceso y las respuestas y tal. Si queréis entrenaros o mirar un poco y tal. También, bueno, tenéis una herramienta que es consultar la RPT del Gobierno vasco. O sea, se os abre, si aquí pues indicáis pues funcionario y del grupo A1, o sea, abierto a cualquier grado, pues podemos buscar cuántos hay con estas plazas. Nos dicen en los departamentos cuántos hay. Podemos afinar un poco más la búsqueda y decir, por ejemplo, que queremos con titulación de licenciatura en Derecho, ¿vale? Y entonces ya nos salen todos los licenciados en Derecho que existen en la Administración o cuántos puestos están abiertos, que serían 895. ¿Cuántos hay en cada departamento? Aquí podemos ver todos los departamentos. ¿De acuerdo? Pues por aquí estará el IVAP también. El IVAP, tenemos 7, ¿vale?
podéis ver por niveles retributivos. Otra cosa que no os he comentado es que otra de las ventajas de trabajar en la administración es que a un recién licenciado, desde luego, se le paga mucho mejor que la empresa privada. Es porque se le paga, el puesto tiene una retribución e independientemente hay un concepto que es antigüedad, pero independientemente de eso, si la persona tiene 20 años de experiencia o acaba de entrar, se le paga el nivel retributivo que le corresponde. Podéis filtrarlo por perfiles lingüísticos, por el año de preceptividad del perfil. Otra de las falacias que suele comentarse mucho en la calle es que si no tienes perfil lingüístico no entras en la administración. Bueno, pues para que veáis, de esas 800 y pico plazas que veíamos de licenciados en Derecho, 313 no tienen perfil lingüístico con fecha definida. Eso significaría que no hace falta acreditar ningún perfil para ocuparla, ¿vale? Bueno, pues aquí podríais ir viendo asesor jurídico, pero bueno, aparte de asesor jurídico, hay otras muchas plazas que son susceptibles de ser ocupadas. Pues vamos a ver si encontramos. Aquí pues hay responsables, bien de asesoría, técnico de prevención de riesgos laborales, técnico de administración y servicios. Es decir, existen muchas áreas en las que se puede trabajar y luego tiene esa ventaja de la que os he comentado antes de la posibilidad de movilidad. Vale. Y aparte de esta consulta, bueno, aquí tendríais otros, esto es para los que forman parte de bolsas de trabajo, para que consulten un poco su situación. Bueno, esto es una aplicación para relacionarnos con los ayuntamientos, procesos selectivos que están en marcha para generar bolsas de trabajo o ofertas del gobierno. Y luego también damos información de ofertas de empleo de otras administraciones. Pues estos de la Archancha, que en este momento están ya recién acaban de empezar un proceso selectivo. Otro que está en marcha ahora es el de bomberos y bomberas de Álava. Bien, el Ministerio de Trabajo también tiene un proceso, estamos colaborando con ellos para inspectores de trabajo. Hay una OPE en marcha, el Instituto Federal de la Juventud, el Parlamento Vasco también tiene otra. Educación, una que va a iniciarse ahora en verano. Esto es ya para hacer el seguimiento de la del año pasado. Y Osakidetza, que esta es ya una que ha terminado, pero enseguida Osakidetza va a lanzar otra convocatoria. Bien, ¿qué perspectivas tenemos? Antes, como ha comentado Orche, la verdad es que nuestras administraciones tienen una media de edad que es bastante alta. Sobre todo, o sea, la administración autonómica estamos hablando de 56, 57 años como media. Yo creo que los que estáis ahora en los últimos años vais a tener una muy buena oportunidad porque en breve van a salir una serie de convocatorias públicas. Yo creo que en los próximos 4 o 5 años va a haber una aluvión de convocatorias tanto de la administración autonómica como de la administración foral y en algunos casos también de la local. Porque ha coincidido que ha ocurrido durante unos años la crisis del 2008 llevó a la paralización de todas las ofertas de empleo público y en este momento, pues la verdad es que en el momento en que se quite el tapón, que ya prácticamente se ha quitado, van a empezar a salir un montón de convocatorias. Y animaros, o sea, si estáis animados en esto. Bien, yo quería reservar los últimos 5 minutos, que no sé si me he pasado de tiempo, para contaros, nada, en 2 minutos, un proceso que vamos a convocar, que ya lo anuncié el año pasado como inminente, pero debido a la pandemia, después vinieron las elecciones del País Vasco, vino el cambio de gobierno y bueno, ahora ya por fin se ha retomado. Y se trata un poco de lo que ha comentado Orchi, del problema que tenemos para que se provean los puestos de secretarios interventores en los ayuntamientos que le ha hecho en los ayuntamientos con una población inferior a 5.000 habitantes. Entonces, hemos sacado muchas convocatorias, pero lo que ocurría es que el temario es muy prolijo, es muy específico y normalmente los que salís de la facultad no salís con esos temas dominados. Entonces, ¿qué ocurría? Que no aprobaba nadie los exámenes que poníamos.
Entonces hemos decidido tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, pues vamos a hacer un proceso donde enseñemos nosotros a los que estén interesados. Entonces avisaros que en el boletín del 6 de mayo se va a publicar, es una convocatoria para crear una bolsa de trabajo para la subescala de Secretaría de Intervención, que es lo que os ha comentado para ayuntamientos pequeños, de la escala de administración local. Los requisitos: cualquier titulación superior y tener acreditado por lo menos el perfil 3, el perfil 3 o 4. Y vamos a hacer un proceso selectivo que va a ser un concurso. Únicamente se va a valorar titulaciones, cursos y másters y experiencia. Y a los que superen el concurso, que con la licenciatura en Derecho prácticamente ya tenéis la puntuación mínima necesaria, vamos a hacer en bloques de 60. Primero a los 60 mejor valorados y después iremos siguiendo con los demás. Vamos a hacer un curso de formación. Un curso de formación que va a tener una duración, a ver que lo mire aquí, porque a veces la memoria... es un curso de formación a las 60 primeras personas sobre temas teórico-prácticos relacionados con el desempeño de las funciones. Se va a realizar en un máximo de 5 semanas a razón de 3 sesiones semanales de 5 horas de duración. Se va a hacer por Zoom, parte va a ser en euskera, parte será en castellano y intentaremos hacerlo antes del verano. No sabemos cómo vamos a andar de plazos porque ya os he dicho que se convoca el 6 de mayo. El plazo de presentación de solicitudes es del 7 al 20 de mayo, hasta el 20 de mayo hasta las 14 horas. Antes que os comentaba, todo esto vendrá en la convocatoria. El 6 de mayo lo tendréis en el boletín, el 7 de mayo lo tendréis en la página web del IVAB. Vamos a ver. Aquí espero que se vea. ¿Se ve, Eva? Vale. Aquí en la página de empleo público que hemos visto antes, pues pondremos otro circulito que digamos bolsa de trabajo de secretarios. Vale, una cuestión importante y con esto ya termino. La forma para presentarse va a ser todo online, para presentar la solicitud, pagar las tasas, etcétera, va a ser todo online. Entonces, es importante disponer de un certificado electrónico de identidad. ¿Cómo se consigue este certificado electrónico? Pues mira, esto es muy fácil. En la página web de ISEMPE, que es isempe.eus, identificación electrónica. Aquí, si entráis en ciudadanía, la ABACU. Y aquí os dicen qué es la ABACU y cómo conseguirla, cómo usarla, dónde usarla y tal. Hay que ir de forma presencial porque tienen que certificar la identidad. Necesitáis el carnet de identidad, necesitáis tener un teléfono y un correo electrónico únicamente para acceder a la ABACU. ¿Y dónde podéis ir? Bueno, pues aquí os dice dónde os sale un mapa y te dice todos los puntos en los que puedes solicitarlo, pero básicamente es en todos los casetagunes y en todos los casetagunes, en los centros cívicos, en muchos ayuntamientos. Si entráis en la web de Casetagune, de los casetaguneas, podéis reservar la cita. Sí, eso iba a decir, que ahora hay que reservar cita, efectivamente. Luego te lo hacen al momento, pero hay que reservar cita. Te haces si hacéis aquí en la web de reservar una cita, selección de temática, veis que aquí una de las temáticas es tramitaciones de la ABACU. Simplemente con darle ahí ya os dan una hora y vais, insisto, carnet de identidad, teléfono y tener un correo electrónico operativo. Y yo recomendaría que lo hicierais, os presentaréis o no, porque de aquí en adelante la relación con la administración va a ser cada vez más de forma electrónica y es importante tener un certificado electrónico de identidad. Y bueno, así he corrido mucho, espero que haya sido claro. Mi esker no, pero sumamente interesante, tanto esas buenas noticias de aluvión de plazas en breve y sobre todo esta última cuestión, ¿no? Tan práctica, tan interesante para nuestros estudiantes, ¿no? Que no se trata ya de ponerse a estudiar directamente, sino que una vez
obtenido el grado, pues ya pueden acceder a esta interesante opción. Bueno, pues con esto hay varias preguntas por ahí, pero bueno, como os decía, las traslado al final y voy a ceder la palabra a Chema Bastos, para que nos hable de este cuerpo tan específico, tan sui generis, que es el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, y nos explica un poco de cuál es la labor, la función que desarrolla un jurista en un centro penitenciario. Cuando quieras, Chema. Muchas gracias, Eva, por darnos la oportunidad también de presentar este trabajo, esta forma de trabajo que, como dices tú, se sale bastante de la corriente principal de la función pública. Bueno, como ha dicho antes Fulgencio, los funcionarios nos integramos a la administración a través de cuerpos y escalas. Los juristas de instituciones penitenciarias nos integramos en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Es un cuerpo superior, quiero decir, que exige el del grupo A1, adscrito al Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que cuenta con 2 especialidades, juristas y psicólogos. Hay otras 2 en el Real Decreto de creación del cuerpo, que son sociólogos y pedagogos, pero bueno, no salen plazas para esas especialidades desde hace muchísimos años. En algunas publicaciones vais a encontrar todavía, incluso en algunos textos legales, vais a encontrar todavía la denominación de jurista criminólogo, que llama la atención también. Bueno, esa era la forma inicial con que se denominaba este puesto de trabajo, pero bueno, simplemente quiero aclarar que no es necesario tener estudios de criminología o el doble grado o el grado de criminología que ha aparecido recientemente en las titulaciones, sino que simplemente hay en el temario de la oposición hay unos cuantos temas, bastantes temas de criminología, y que en el desarrollo del trabajo sí tienes que hacer valoraciones de tipo criminológico, pero no exige esta titulación. Todo esto se refiere a lo que es el cuerpo técnico, que como en el esquema que planteaba Fulgencio, pues es un cuerpo de ámbito del territorio del Estado. Como habéis oído seguramente, están previstas en breve la firma de la transferencia de la competencia en materia penitenciaria al Gobierno vasco. Hay 4 estatutos de autonomía que contemplan esta posibilidad de ejecutar la materia penitenciaria en la autonomía, que son Andalucía, Navarra, País Vasco y Cataluña. De estas 4 comunidades, solo Cataluña asumió en su día la competencia en los años 80, y ahora precisamente dentro de probablemente de 2 semanas se vaya a proceder a la transferencia. Entonces, lo que quiero decir, yo toda la información que voy a dar se refiere a las funciones, el trabajo del jurista en el ámbito del Estado, como os digo, pero a partir de ahí el Gobierno vasco tendrá que sacar las ofertas públicas de empleo que correspondan cuál será el sistema de acceso, y todo eso ahora mismo no lo sabemos. Probablemente no lo sabe nadie todavía, porque todavía de hecho no se han firmado las transferencias, aunque ahora esta vez sí que parece que es inminente. ¿Qué es lo que hace un jurista en prisiones? Bueno, lo primero que quiero aclarar, porque lo primero que me llama la atención es qué es eso de trabajar en una cárcel. Nosotros trabajamos en centros penitenciarios, trabajamos en la cárcel. Uno lo primero que piensa es, bueno, es peligroso, puede conllevar algún problema. La respuesta es no, no es peligroso, en absoluto. En absoluto. Tú trabajas en un despacho con tus compañeros, fuera completamente de los módulos donde están los internos, y cuando tienes que ver a un interno, por supuesto, vas al módulo y hablas con el interno sin ningún problema. Yo, de hecho, me meto en el módulo hasta el final y voy, si hace falta en un momento dado subir a la celda, subo a la celda y no tengo ningún problema. Yo en 28 años de ejercicio nunca he tenido. Una vez me faltó el respeto un interno, y creo que hasta hace poco todavía me estaba pidiendo disculpas, y yo creo que sinceramente, ¿no? Nunca he tenido más problemas de los que vaya a tener pues, un secretario de ayuntamiento, como decía Orchi, en el ejercicio de su trabajo, o cualquier, lo digo porque mi padre era secretario de ayuntamiento, y alguna vez también, pues como todo el mundo, tiene problemas en el trabajo con algún administrado. No es peligroso trabajar en un centro penitenciario. Sí, a mí me parece muy interesante, pero te tiene que atraer este mundo, luego lo veremos. ¿Cuáles son las funciones de un jurista de instituciones penitenciarias? Bueno, sobre todo el jurista se integra en un equipo de trabajo que es la Junta de Tratamiento. La Junta de Tratamiento es un órgano multidisciplinar que se encarga de valorar la evolución de los internos y elaborar propuestas relativas a la situación penitenciaria
del penado, del interno, como pueden ser permisos, regímenes distintos de régimen abierto, libertad condicional, diversas propuestas de traslado, toda aquella cuestión que pueda suponer un cambio en la situación penitenciaria del interno se lleva a cabo por medio de una propuesta que resuelve la autoridad competente. Y esa propuesta la elabora un equipo, como os digo, multidisciplinar, que está formado por psicólogos, trabajadores sociales, juristas, educadores, médicos, básicamente, en algún caso también el psiquiatra. Entonces, dentro de ese órgano colegiado, la función del jurista es digamos que instruir al resto de los miembros del órgano colegiado sobre los límites legales y las fórmulas de encaje de las propuestas que quieran llevar a cabo. Pues el psicólogo, por ejemplo, propone que un interno salga al exterior a llevar a cabo un tratamiento de deshabituación y tú eres el que buscas la fórmula legal que permita esa excarcelación. Además, da forma a las propuestas de la Junta y las motiva. Es el encargado de motivarlas, de darle un razonamiento jurídico a esa propuesta. También se integra en otros órganos colegiados de la prisión, como son la comisión disciplinaria, que se encarga de conceder las recompensas y también de sancionar, con arreglo al reglamento interno, a los internos que incurran en una infracción disciplinaria, y también forma parte de la comisión de la Junta Económico-Administrativa, aunque estas funciones son mucho menos importantes. La más importante, como digo, es la de la Junta de Tratamiento. También le corresponde al jurista informar a los internos de su situación penal y penitenciaria. Eso no significa que seas un abogado del interno. Tú lo único que haces, bueno, lo único, nada más y nada menos que informar de todas las opciones que hay, de todas las fórmulas de las que os hablaba antes, de ejecución de la pena privativa de libertad, de cuál es su situación penal en conjunto, causas pendientes. Esta es una de las partes más interesantes para mí del trabajo, porque es el que tiene lugar en contacto con las personas y donde más puedes ayudar a la gente. También tienes que elevar informes, un poco en el sentido del que hablaba antes Orchi, informes a las autoridades que te lo requieran, a la dirección del centro en casos de que tenga dudas o dudas de carácter jurídico, y también al juzgado de vigilancia penitenciaria, a los tribunales sentenciadores, al órgano, al centro directivo, a la Secretaría General, o incluso a algunas autoridades como pueden ser diputaciones en procesos de asignación de menores, etc. Entonces, ese sería la típica labor de dictamen jurídico. Y luego también el jurista puede participar en los programas de tratamiento con arreglo a los conocimientos técnicos. Esa labor te permite meterte en todos los líos que quieras, y si dependiendo ya de tus ganas de meterte en líos, pues puedes participar desde participar en un programa de violencia de género, enseñando a los internos el alcance de las órdenes de alejamiento, la responsabilidad civil, hasta irte a hacer el Camino de Santiago con ellos durante una semana, bueno, como parte de una actividad del tratamiento, como hemos hecho algunos. ¿Qué perfil de persona le puede interesar este trabajo? Bueno, yo creo que, como decía antes Fulgencio, la clave aquí es lo del interés público. Este es un trabajo para una persona que tenga una vocación social o que quiera trabajar en algo que vaya más allá, evidentemente, de ganar dinero, que evidentemente hay que ganarlo. Le puede interesar a una persona que le guste trabajar con otras personas, trabajar en equipo, y además trabajar con personas de otras disciplinas. O sea, aquí vas a trabajar evidentemente aplicando la ley, pero no solo aplicando la ley. También vas a hablar mucho de psicología, vas a hablar mucho de pedagogía, vas a hablar de trabajo social. Son muchas cuestiones las que se tratan, y el derecho es una de ellas, pero no la única, ni mucho menos. Y bueno, pues sí, también te tiene que interesar trabajar con entidades del tercer sector que tienen una implicación evidente en este campo, con ONGs, asociaciones, otras instituciones, y yo entiendo que cuando estáis en vuestra situación, estáis ahora pensando en un trabajo, pues pensáis a mí me pasaba igual, cuando estaba haciendo la oposición pensaba que a mí me valía con tener un trabajo estable y un sueldo fijo, ¿no? Porque tienes miedo de es difícil, no sé, y tal. Pero luego pasa lo de la pirámide de Maslow, que llaman los psicólogos, que una vez que tú tienes cubiertas esas necesidades, quieres más. Bueno, tener un trabajo al que le veas un sentido, que le encuentres un sentido, es muy importante para mí.
y para vosotros lo será también. Cuando aprobéis, veréis que queréis más, que queréis que vuestro trabajo tenga un sentido. Yo creo que este trabajo para mí tiene mucho sentido. Yo no he tenido... Dicen que el que trabaja en lo que le gusta no trabaja un solo día de su vida, porque no tiene la sensación de estar trabajando. Bueno, pues a mí me pasa eso. Yo no voy a trabajar nunca con pereza. Me gusta mucho el trabajo. Y hay personas a las que entiendo que les puede generar un rechazo enorme trabajar en un centro penitenciario o en este ambiente que es duro. Claro que es duro. Conoces y ves... conoces de experiencias muy duras desde todos los puntos de vista, tanto de las víctimas como de los que están ahí privados de libertad, pero aún así es también muy enriquecedor y muy, bueno, es un trabajo interesante. ¿Qué opciones tienes de promoción profesional? Bueno, la promoción profesional en este campo se refiere exclusivamente al campo penitenciario, es decir, al ámbito de la Administración Penitenciaria y de la Secretaría General. Puedes acceder a los cargos directivos de la prisión, que son cargos de libre designación, como son la subdirección. Las subdirecciones, yo por ejemplo ahora ejerzo la subdirección de tratamiento, dirijo ese equipo de juristas, trabajadores sociales, psicólogos, educadores que lleva a cabo el tratamiento penitenciario, o la dirección de la prisión. Y luego más allí, pues ya puedes ir a cargos de los órganos centrales y directivos, como la inspección penitenciaria. Aunque eso evidentemente hay más pocas plazas. Sería como una especie de técnico de administración exclusivamente penitenciario. Tenemos una exclusión que nos impide pasar a los puestos de los que hablaba antes Fulgencio, esa versatilidad de que puedes trabajar en correos y luego en agricultura, pues nosotros no la tenemos. Estamos circunscritos al ámbito penitenciario y tiene esas opciones de promoción. ¿Cómo serán las cosas cuando se produzcan las transferencias? Pues no lo sabemos. ¿Cómo es el sistema de acceso a este cuerpo? Insisto en que me refiero al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias de ámbito nacional. Bueno, es una oposición pura, por decirlo así, no es concurso-oposición. Esto es una ventaja, tú no tienes que competir con un ejército de interinos con 2.000 puntos más que tú, no. Todo el mundo parte de la misma situación, parte de cero, igual que tengas 23 años, que acabas de terminar la carrera, que tengas 40 y lleves trabajando de interino en no sé dónde, no te vale de nada ninguna experiencia previa, es oposición pura. Y es un sistema tradicional, todavía no se han extendido dentro de la Administración General del Estado en general esos procedimientos nuevos de los que hablabais tanto Orchi como Fulgencio. Entonces es un sistema de estudiar 151 temas, creo que son ahora mismo, en dos partes, una parte general que es común para juristas y psicólogos, que está formada por una parte de organización administrativa y función pública y otra parte de derecho penitenciario y penología, que esa también se la tienen que estudiar los psicólogos, los pobres, que les cuesta. Y luego hay una parte específica que es derecho penal, derecho administrativo, criminología, derecho procesal penal, extranjería, una serie de temas de distintas partes disciplinas del derecho. Bueno, el primer examen es un test que es eliminatorio y se refiere a todo el temario, aunque está más representada la parte común, la primera parte, la parte de organización administrativa y función pública. Y luego hay un examen, eso es eliminatorio, por supuesto, luego hay un examen oral, en el que tienes que cantar 3 temas, por el procedimiento tradicional que es a sorteo, puedes desechar uno, creo que sacas 4 y desechas uno, y te dejan 5 minutos para hacerte un esquema y expones el tema. Ese es el examen más difícil, donde va cayendo todo el mundo. Luego hay una prueba de idiomas, vale cualquier idioma oficial de la Unión Europea, pero idiomas de ámbito nacional, es decir, no valen las lenguas autonómicas. Son otros idiomas de la Unión Europea, inglés, francés, alemán, y también se valora el conocimientos de árabe, por la cantidad de población reclusa que habla lengua árabe, también se ha considerado que era válida esta lengua. Y luego el último examen sería un caso práctico, ¿no? Un caso práctico con varias preguntas que también, por supuesto, lo tienes que leer y defender, como en la prueba de idiomas también. Todos esos exámenes se llevan a cabo en Madrid, en la Secretaría General. Bueno, el primer examen suele ser en recinto más grande. Si pasas cada una de estas pruebas, pues haces un curso
curso que dura un mes en Madrid, donde recibes una formación ya más de carácter práctico específico y a partir de ahí haces un periodo de prácticas en un centro penitenciario y luego ya te nombran funcionario de correos y coges tu primer destino. Para tu primer destino es conveniente comprarse un bañador, porque las plazas que quedan vacantes tras las primeras, las que cogen los últimos que han entrado, pues suele ser Canarias, Ceuta y Melilla, el sur de Andalucía, son las últimas plazas que, no por nada, sino porque hay menos opositores de esos sitios probablemente. Pero puede salir una plaza en cualquier lado, porque nunca se sabe. No somos tantos con el cuerpo técnico y depende de la situación personal de cada persona que esté en cada centro. A partir de ahí, cada año se hace un concurso de traslados y eso ya es concurso, obviamente, no tienes que estudiar y simplemente tú expones tus méritos en un escrito y puedes trasladarte a otro lugar. ¿Qué va a pasar con las personas que aprueben la oposición, accedan al cuerpo técnico o hayan accedido al cuerpo técnico y estén fuera del País Vasco en el momento en que se produzcan las transferencias efectivas? No lo sabemos. Yo creo que los que estamos ya dentro tienen la opción, los que quieran pueden tener la opción de concursar al resto de España, pero no sé si eso va a ser posible al revés. Si una persona que es jurista en Zaragoza puede acceder a la OPE mediante concurso, mediante oposición evidentemente puede, como cualquier otro ciudadano. Entonces, claro, es un momento en los que tengáis claro que queréis vivir en el País Vasco, que no queréis salir de la comunidad. Yo me esperaría a ver cómo va a ser el acceso a los cuerpos y escalas cómo organice Fulgencio todo eso, vamos, en el ámbito de la administración vasca. Ese es básicamente, no sé si me he quedado corto o muy largo, Eva. Prefiero dejarlo así y tener tiempo para las preguntas porque es básicamente la información que quería aportaros. Perfecto, Chema, no lo has clavado. En cuanto a tiempo, perfecto, muy bien. Es que ricasco. Además es una figura que año tras año suscita cierta curiosidad, ¿verdad? Este cuerpo en específico, ¿no? por su función especial, ¿verdad? De trato cercano o directo con los reos y ese contacto directo con otros profesionales que probablemente en otros ámbitos no haya, ¿no? Con el psicólogo, con el trabajador social. Por lo tanto, esa interacción supongo que será muy interesante. Bueno, pues sin más os voy a trasladar las preguntas que nos hacen nuestros estudiantes. Algunos tienen destinatario concreto y otros son un poco en general. Eso, encended las cámaras, porfa, y así os ven a todos y os voy planteando las cuestiones. Fulgen, comienzo contigo. Me preguntan, has hablado de ese cuerpo superior de la administración y los de escala jurídica, ¿cada cuánto se convocan estas plazas más o menos? ¿Cuándo sería la próxima? ¿Y qué diferencia hay entre las funciones de uno y otro? O sea, una pregunta triple, vamos. Bueno, ¿cada cuánto? Aquí da un poco de rubor. Vamos a ver. El Gobierno vasco ha sufrido una parálisis en las convocatorias desde hace mucho tiempo. De hecho, ha habido OPEs masivas en el año 90, en el año 2000, en el año 2010. ¿Por qué? Bueno, debido a diferentes circunstancias. Es intención del nuevo equipo que ha entrado ahora regularizarlo. Ya he comentado que en este momento ya ofertas públicas de empleo se han convocado 3, pero todavía no se ha hecho ninguna convocatoria. Ha habido en el año 2020, en el año 2019 y en el año 2018. Las del año 2018 se tenían... desde el año 17. Lo que pasa es que nos han dado un año de prórroga, de esos 3 años que había, nos han dado un año de prórroga por todo el tema de la pandemia. Entonces ahora vamos a convocar en este año, a finales de este año probablemente, las plazas que salieron en la oferta de empleo público del año 2017 y las del 2018, esas 2. Y después, el año que viene, queremos convocar 19 y 20. Y la intención es ir haciendo ya de forma anual, que todos los años va a haber convocatorias. Pero hasta ahora ha sido un desastre, la verdad, ha sido un desastre. La otra pregunta era... Las funciones, diferentes funciones entre un cuerpo y... Bueno, yo os he hablado de 2, de la escala de administración general y de la escala jurídica. Eso es. La escala de administración general es mucho más generalista, está abierto a cualquier titulación. Al final son sobre todo temas de gestión y temas de elaborar informes.
Tú cuando accedes al puesto de trabajo, lógicamente, lo primero es que te tienes que enterar bien de cuáles son las funciones, cuáles son las tareas que tienes que realizar y estudiarte generalmente la normativa que afecta al trabajo. La mayoría de las personas que están en esta escala son o bien abogados o bien economistas, porque los temarios de la propia oposición llevan a ello, a que sean las titulaciones que más acceden. Con honrosas excepciones como yo, que soy psicólogo, ¿verdad? Y accedí al Cuerpo Superior de Administración también, pero bueno, en general son abogados y son economistas. Y en la escala jurídica es mucho más. Estos son del Cuerpo Superior Facultativo. Y el Cuerpo Superior Facultativo tiene un montón de escalas que están relacionadas con los contenidos de una formación concreta. Existe la escala jurídica, la escala económica, la escala de salud, la escala de... O sea, hay infinidad de ingenierías, de informática, de estadística. Entonces, en la escala jurídica se trata básicamente de labores relacionados con el campo del conocimiento del mundo del derecho, elaborar informes, ajuste a la legalidad, propuesta de normativa, un informe sobre una norma que haya podido salir o incluso redactar tú las normas y tal. Y puedes ver publicado el fruto de tu esfuerzo en el boletín del País Vasco, lo cual te llena de orgullo y satisfacción. No sé qué más. La tercera era... No era, ¿cuándo sería la próxima? No, era cada cuánto. La próxima, pues enseguida. En el año 2021, antes de que acabe, vamos a sacar, pero no ninguna de estas escalas, van a salir administrativos, auxiliares, subalternos, estadísticos, normalizadores lingüísticos, traductores, arquitectos técnicos. Me falta uno, que no sé cuál es. Bueno, y luego de laborales van a salir los técnicos del centro de Ibaiondo. También van a salir. Los estadísticos, no sé si os había dicho, estadísticos. Bueno, no van a salir en escala jurídica ni a uno este año, pero probablemente a partir del año que viene sí. Con lo cual, si estáis ahora en el último año de carrera, mejor. Porque os he dicho que todos los requisitos hay que cumplirlos y que los plazos son inamovibles. Y, por ejemplo, en esta convocatoria que os he comentado ahora, que sale el 6 de mayo y que acaba el plazo el 25, creo que era, el 25 de mayo, hay que tener todos los requisitos en el momento en que finaliza el periodo de presentación de solicitudes. Es que no vale... Esa era la siguiente pregunta. Si los graduados este año pueden acceder a esa bolsa. No, tienes que tener el requisito en el momento en que acaba el plazo de presentación de solicitudes. Y además que somos inamovibles. Y yo he conocido algún caso, yo llevo ya muchos años trabajando en esto, he conocido algún caso donde alguien con buena voluntad dice, bueno, yo me presento al proceso selectivo porque estoy a punto de acabar la carrera, total, porque es cierto que a nosotros desarrollar un proceso selectivo mínimo son 9 meses, mínimo, entre tantas publicaciones, periodos de reclamaciones y tal, valoración de méritos, mínimo son 9 meses. Tú convocas a lo mejor en mayo y has acabado pues en enero, febrero del año siguiente. Pero en el momento en que tú tienes que entregar toda la documentación para nombrarte funcionario, el funcionario de función pública que recoge toda la documentación se da cuenta de que este señor se presentó en mayo al examen, dijo que era licenciado en Derecho y la licenciatura la obtuvo en junio. Con lo cual he conocido un caso donde un señor, después de pasar todo el proceso selectivo, no ha podido tomar posesión como funcionario por esta tontería, ¿no? Y seguro que no lo hizo a mala fe, lo hizo entendiendo que, bueno, para cuando acabe todo yo he terminado. Pero la administración es inexorable con los plazos, inexorable. Otras cuestiones, tanto para Fulgen como para Ortzi, porque se refiere a la administración local y autonómica, nos preguntan si es mejor recurrir a preparador o academia a la hora de preparar estas oposiciones autonómicas y locales. Ortzi o Fulgen. Pues ya te voy a responder yo. Si me tendría que inclinar por una cosa u otra, yo me inclinaría por un preparador, antes que una academia. No porque las academias lo vayan a hacer mal, ni mucho menos, sino porque un preparador te da una atención personalizada y un conocimiento extra que merece la pena, que merece mucho la pena. En realidad,
Yo siempre he pensado que una persona con muy buena voluntad y muy enérgica sería capaz de hacerlo él solo, pero siempre necesitas a alguien que te marque con el ikuyu para que sigas adelante y un preparador lo hace, en mi experiencia por lo menos, y he estado en las dos figuras, y yo creo que un preparador te guía de una forma distinta. Merece muchísimo la pena. No es lo mismo ir a una academia donde va a haber más gente que un preparador que en nuestro caso venía el día del examen simplemente a verte. Muchas veces bueno, sí, iba a decir a llorar, pero no siempre, pero que venía y se preocupaba un poco por la guía. Yo personalmente prefiero el preparador. Los hay y buenos, ¿eh? El problema del preparador o la academia también es un problema económico, ¿no? La academia suele salir bastante más rentable. Yo, de todas formas, y hablo por las oposiciones del gobierno vasco, yo animaría a la gente a que con los medios que tenemos, la posibilidad de acceso a Internet, a todo tipo de información y tal, que se animaran, porque además yo creo que es una faceta importante. Generalmente tú te presentas a un proceso selectivo de un tema que tú controlas, que tú sabes, o sea, que no partes de cero. Entonces, el saber dónde se encuentra la información relacionada con ese tema debe ser relativamente sencillo, ¿eh? Y estoy hablando de las del gobierno. Si estamos hablando de las que han contado Orche o Chema con 150 temas y 3 años de preparación y tal, y de estudio para presentarse a las oposiciones, pues probablemente haga falta un preparador, como decía Orche, que te haga un seguimiento individualizado, ¿no? Pues yo creo que sí, Fulgen, porque, o sea, cuando vas y te has estudiado 70 temas y de repente te dicen, venga, tema 1, la Constitución, que es muy posible que te sepas hasta de memoria, pero dices, ostras, tema 1, si estábamos estudiando, pues yo qué sé, el Estatuto Básico del Empleado Público, y vuelves a hacer ese repaso y vuelves estudiar una oposición, para mí requiere de un esfuerzo, o por lo menos requiere de un esfuerzo muy, muy, muy grande, y a la gente con la que yo tengo trato, porque he ayudado a preparar y porque conozco gente que está todavía en esa fase, todos lo ven casi como un guía espiritual, más que como alguien que te va a explicar. En realidad no te va a explicar nada nuevo. Una vez que haces los 150 temas y vuelves a darle una vuelta al temario y otra vuelta, ya no hay nada que explicar, no hay nada nuevo. Pero sí necesitas a alguien que te vaya dando. También es cierto que llega un punto en el que ya no necesitas a nadie, ¿eh? Ya te presentas y, por lo menos en mi caso, en los últimos 4 meses estuve sin preparador. Ya María estaba loca ya conmigo, así que ya, pues, pero bueno, al final lo haces. Para vosotros también la pregunta, ¿recomendaríais hacer la carrera en euskera para este tipo de posiciones? Yo recomendaría hacer la carrera en euskera siempre. Sí, bueno, si esa instancia nos viene muy bien. Es una opción personal, ¿no? Si haces la carrera en euskera, estás exento de acreditar un perfil lingüístico. Es que eso te iba a decir. Yo se dejo primero a los expertos, pero yo personalmente, sin saber nada del mundo de las oposiciones, recomendaría, por una parte, porque adquieres una fluidez y un discurso jurídico en euskera, que si no, no tendrías, y por otra, porque tenéis acreditado el nivel. Si has visto la carrera con el número de créditos en euskera, se acredita ese nivel de euskera en la propia universidad. Desde luego, si tu intención es quedarte en la comunidad autónoma, yo creo que sí, que es recomendable, ¿eh? Si quieres trabajar aquí. Y luego no solo eso, ya es el propio trabajo. Nosotros en el trabajo, en nuestro municipio, el trabajo es única y exclusivamente en euskera. O sea, el castellano lo utilizamos pues cuando nos piden traducciones y cuando quizás tienes contacto con otras administraciones pero el trato con el ciudadano, por ejemplo, es en euskera, salvo que te lo pida expresamente, que en realidad no nos ha pasado nunca. No sé, y el lenguaje técnico que hay que utilizar en los informes ese se va adquiriendo poco a poco en la universidad. Eso, en mi caso, por lo menos, fue así. Teniendo en cuenta que yo además soy casi euskaldunberri, o sea que... Muy bien. Para Chema, en este caso, una preguntita. Chema, nos dicen si sabes cuál es la relación, la ratio entre personas que se presentan a este tipo de exámenes y se aprueban y cuántas plazas se suelen ofertar más o menos. Bien, las plazas es muy cambiante. Tradicionalmente, durante muchos años han salido 15, 20 plazas por especialidad. Ha habido años que han salido 5, 6, 8.
En el último año, en la OPE del año 2019 salieron muchas, salieron 39 por cada especialidad, me parece. En todo caso, siempre se ha dicho que es más que una posición, es un examen. Es decir, no tienes que hacerlo mejor que nadie, sino simplemente hacerlo bien. Tienes que superar un nivel. Ellos no tienen ningún problema en dejar plazas desiertas si consideran que no se llega al nivel, pero por lo general al último examen llegan prácticamente las mismas personas que plazas, con lo cual no es como a lo mejor otros exámenes a los que mencionaba antes Urchi, como de registrador de la propiedad, notario, abogado del Estado, en donde tú puedes ir a hacer un examen que crees que lo has hecho bordado y resulta que no, que es que tiene que ser vamos, algo sobrenatural, ¿no? Aquí no, aquí si haces un buen examen, tiene que ser un examen bueno, apruebas. Ahora, el tema es eso, claro, tanto, sobre todo los 150 temas, pues son muchos temas para albergarlos en la memoria. Pero no es, yo no creo que haya un problema de competencia por las plazas. Hasta ahora no lo ha habido, por lo menos en juristas. En psicólogos yo creo que sí, porque por los psicólogos sí que tiene otras significaciones, desde las pocas plazas que hay para psicólogos de empleo fijo y para un psicólogo trabajar en la cárcel es un poco como la meca, ¿no? Pero para juristas no suele haber tanta competencia. Y al hilo del examen nos preguntan también, Chema, sobre qué media de tiempo llevaría la preparación y qué grado de dificultad, más o menos. Siempre se ha dicho que se pueden sacar en un año y que se deben sacar en 2, pero hay gente que la saca en 4, en 3, no sé. En un año, si te dedicas solo a ello y tienes suerte, porque en una oposición tienes que tener siempre un poco de suerte, la puedes sacar. Pero no en 2, y en 2 se deberían de sacar, 2 años es una buena. Cada vez es más difícil, ¿eh? Cada vez va subiendo el nivel, yo creo. Esa es la verdad. Muy bien. Y luego una última pregunta que la he dejado un poco al final, porque es la pregunta del millón, un poco lanzada para todos. Para estos estudiantes que están en este último año, nos preguntan si consideráis que es más recomendable en este momento vital de ellos preparar oposiciones o hacer el máster de acceso. Si no tienen muy claro dedicarse al ejercicio o no tienen... O sea, y la verdad es que nos vienen recurrentemente con esta duda. Si no tienen esa vocación definida, que quieren claramente ejercer o quieren claramente opositar, si están un poco en duda, ¿recomendaréis decantarse por las oposiciones o por el acceso? Sí, hace unos años me acuerdo que se planteó este tema y alguien pues, de vosotros decía claramente hacer una oposición a un cuerpo que tenga bolsas de trabajo. Es decir, aunque no apruebes, que tengas opción de empezar a trabajar, porque te va a dar una experiencia y te va a dar Yo los másters, depende del máster, habrá máster excelentes, pero me da la sensación de que, bueno, no sé si cumple mucho esa función. Si desde luego puedes acceder a una bolsa de trabajo, es que aunque no apruebes, tienes opciones de empezar a meter la cabeza ya, como quien dice, ¿no? Y a cobrar una experiencia. No sé si estarán de acuerdo mis compañeros. Yo voy a hablar de mi experiencia. Yo me acuerdo cuando acabé la carrera, el disgusto que supuso, porque ya no había un camino de baldosas amarillas. Y yo me acuerdo que tenía una compañera que estaba tan convencida de que iba a ser funcionaria. Y su realidad fue que con 23 años empezó a opositar, acabó la carrera en junio y en septiembre, después de fiestas de Lekeitio, dijo, me pongo. Y en 2 años estaba de interina en el Ayuntamiento de Bilbao y con 27 años era funcionaria de carrera en la Diputación Foral de Vizcaya. Lo tenía tan claro que no hizo ningún máster ni nada. Otros no lo teníamos tan claro, no sabíamos tampoco por dónde tirar. Acabas haciendo el máster de abogacía por tener la opción siempre del ejercicio profesional al que me dediqué. Y luego al final acabé opositando. Y sí que digo que hay una ventaja cuando acabas la carrera, y es que tienes la cabeza hecha para estudiar. Y cuando haces la oposición con 30 años, como yo me puse con 29 efectivamente, 29 años, ya no te acuerdas de cómo los primeros 6 meses aprendí a volver a estudiar. Sí, entonces es grande. Si tienes claro que quieres opositar, yo empezaría y listo. Y listo. Si no lo tienes tan claro, pues
Además, yo creo que hay otra ventaja añadida, que es si tú accedes a la administración, luego sueles tener facilidades para seguir formándote, sobre todo si es en el área en la que estás trabajando, ¿no? Ahora, yo creo que todo depende un poco del proyecto de vida que tú tengas. Si tienes claro que te quieres dedicar a un mundo, a un área muy concreta y hay un máster que te va a habilitar para trabajar en ese área, pues adelante con el máster, ¿no? Si estás hecho un poco un lío, pues hombre, yo sí que te animaría, preséntate, como decía Orchi, si no entras a la primera, porque hoy por hoy entrar a la primera en la administración, por lo menos a nuestro nivel, es muy difícil. Siempre entras a una bolsa de trabajo, empiezas a trabajar como interino y la siguiente, en el segundo paso ya consigues entrar. Y luego, por el camino vas haciendo másters, el máster de urbanismo, el máster de contratación pública. Por el camino sigues formándote, no te quedas en estudiar la oposición. Una vez que además entras en una interinidad, esa opción siempre está ahí para ir sumando puntos. Gente que está trabajando con nosotros ha entrado a trabajar, este era su primer trabajo y nos ha pedido permiso y siempre le hemos dado para hacer un máster y tal. O sea que han sacado el máster estando ya trabajando en la administración. No, nosotros, desde luego, como experiencia, como tutora, cuando nos trasladan esta duda, normalmente es para la gente que no tiene muy claro si ejercer u opositar, entonces se refiere al máster de acceso. Hacerlo por si acaso, como decía Orchi, para no cerrar puertas del ejercicio y luego... Es la duda que se plantean, pero vamos, tampoco lo tienen ellos. En estos instantes tengo una persona de prácticas en el ayuntamiento que está haciendo el máster de abogacía y a mitad del máster se ha dado cuenta de que él le gustaría dedicarse al derecho administrativo, a la administración y lo ha tenido claro. Yo siempre oferto al máster la oportunidad de hacer prácticas en el ayuntamiento y ha venido a conocer un poco de primera mano a ver si realmente aquello es lo que le gusta, de tal manera que a través de ese máster, por ejemplo, sí tienes esa opción de conocer lo que es una administración, ¿no? Ayer estuvo en el pleno y la verdad es que se quedó un poco ojiplático, pero bueno, hoy ya nos hemos reído un rato y le ha quitado un poco más de miedo, pero siempre hay opción de opositar. Lo que pasa es que una vez que acabas la carrera tienes la cabeza tan hecha al estudio que resulta muchísimo más fácil preparar la oposición. Es una pena perder el ritmo, ¿verdad? Y se ha adquirido durante tantos años. Ya, muy bien. Y la última pregunta para Chema. Preguntan también si se necesita efectivamente este máster de acceso para ejercer como jurista en el centro penitenciario. Entiendo que no tiene nada que ver, pero... Tú terminas tu carrera y al día siguiente puedes... no se exige más que el título de grado, la licenciatura en Derecho. No hay otra cosa. Pues nada más, esas son las cuestiones que nos han planteado de momento por escrito. Y lo que digo a nuestros estudiantes, si hay alguna otra cuestión que os ha quedado bien en el tintero, os ocurre después, según llegáis a casa o mañana o el fin de semana, cuando estéis ahí paseando, porque poco más se puede hacer, pues os dirigís al Servicio de Orientación Profesional y os aclararemos cualquier duda que esté en nuestra mano. Por lo menos canalizaremos esa inquietud. Bueno, y con esto, pues nada, finalizamos la sesión, finalizamos las jornadas. Muchísimas gracias a vosotros tres hoy por estas exposiciones tan interesantes, incluso con esas informaciones prácticas, ¿verdad? De información accesible en las páginas que habéis comentado, por esa síntesis, porque efectivamente es muy difícil en 15 minutos decir todo, tipo de posición, el trabajo que hacéis y demás, como así lo habéis conseguido y por ese tono tan cercano. Es que ricasco. Gracias también a nuestro alumni, a nuestro técnico, Aitor, que está ahí al otro lado de la pantalla estos 3 días, por si hubiera algún imprevisto o alguna cuestión técnica. Y, por supuesto, pues gracias a estos estudiantes que se animan aquí a acercarse en su tiempo libre y a preocuparse por su futuro, efectivamente. Beste barik, eskerrik asko, eta espero dugu jardunaldi hau interesgarria izatea. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte.